junio del año 2025. Mientras el mundo contiene la respiración ante las nuevas tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, evocando ecos de discursos encendidos del presidente Donald Trump y cielos cruzados por fuego, quiero contarte una historia distinta. Una hermosa historia de amor que sucedió hace más de 170 años, en la antigua Persia, hoy llamada Irán, cuando dos almas se atrevieron a amar por encima de banderas, tradiciones y tratados. Él, un diplomático norteamericano. Ella, una boticaria judía. Y el escenario, Shiraz, la ciudad perfumada, donde todo parecía prohibido, excepto lo que sentían. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede cruzar cualquier frontera? Prepárate, porque esta historia cambiará tu manera de ver los romances de época. Shiraz, Persia, actual Irán, año de 1850. El sol se alzaba lentamente sobre los tejados ocres de Shiraz, acariciando con su luz dorada las cúpulas azules de las mezquitas y los minaretes que rompían el cielo como lanzas inmóviles. Una brisa cálida y densa, impregnada de tierra, especias y flores, se deslizaba entre los callejones empedrados de la ciudad, llevando consigo el perfume ancestral de las rosas de almizcle, que desde hacía siglos convertían aquel rincón de Persia en un oasis de belleza y misterio. Entre la multitud que llenaba la entrada principal del caravansar, descendió una mujer con pasos firmes, aunque discretos. Su figura era esbelta, cubierta por una túnica sencilla de lino color marfil, apenas bordada en los puños con hilos gastados. Sobre los hombros, un mantelet liviano en tono ciruela cubría parte de sus brazos, y sobre la cabeza, un pañuelo de gasa se sostenía con un solo alfiler de cobre. No había joyas en su cuello ni vanidad en sus ojos, pero cada gesto suyo hablaba de una educación pulida y de un carácter firme, templado por años de silencio y contemplación. Se llamaba Rebecca Mizrahi. Había nacido en Tiberíades, junto al lago, bajo cielos que conocieron profecías y guerras. Era hija de un escriba judío que creía en la libertad de palabra, y nieta de una curandera que decía que las plantas sabían más que los hombres. No traía familia ni promesas, solo una maleta de madera vieja, una bolsa de cuero llena de frascos con esencias y raíces, y un cuaderno de recetas escrito en hebreo, arameo y dolor. Shiraz la recibió con su bullicio acostumbrado, niños corriendo entre comerciantes, pregoneros ofreciendo dátiles frescos, mujeres negociando granos de azafrán como si se tratara de piedras preciosas. Ella no se detenía, caminaba directo hacia el bazar de las flores, el lugar donde los boticarios locales almacenaban las rosas recién cortadas para convertirlas en perfume, en medicina o en moneda. Al pasar por un tenderete, una anciana le ofreció un ramo de pétalos secos. Rebecca lo acercó al rostro y cerró los ojos. «Este olor», murmuró apenas, como si se tratara de un recuerdo más que de una impresión presente. «No es almizcle, es corazón». A poca distancia, desde la galería superior del caravanserrallo, un hombre la observaba con detenimiento. No por deseo ni por indiscreción, sino por hábito. Su trabajo era mirar, interpretar, evaluar. Edward Jennings era diplomático de los Estados Unidos. Había llegado 2 días antes con la delegación francesa, en calidad de observador, aunque todos sabían que su verdadera misión consistía en trazar posibles alianzas con la dinastía Qajar. Alto, de rostro pálido y barba perfectamente delineada, vestía una levita de lino blanco, camisa inglesa de cuello almidonado y un bastón que más parecía adorno que apoyo. Sus ojos, azules como el invierno de Nueva Inglaterra, no pestañeaban mientras seguían los pasos de aquella mujer distinta. No se sabía si era su manera de caminar entre persas con naturalidad o su silencio orgulloso lo que lo había llamado la atención. Lo cierto es que Edward Jennings no creía en la intuición. Había sido educado entre discursos, tratados y mapas. Su esposa había muerto hacía 4 años, y desde entonces todo lo observaba con distancia, los rostros, las costumbres,
incluso los paisajes. Pero esa mañana, algo en esa mujer le rompió la línea recta del pensamiento. Más tarde, en el jardín interior del consulado temporal, el gobernador persa ofreció una pequeña recepción. Había franceses, comerciantes armenios, traductores turcos y uno que otro noble local. Las fuentes manaban agua fragante con pétalos flotantes, y los músicos tañían instrumentos de cuerdas suaves. Rebeca no deseaba asistir, pero una petición del responsable de la delegación médica la obligó a presentarse. Allí, entre cúpulas de mosaico y columnas de mármol gastado, ocurrió el primer encuentro. Edward, con una copa de vino diluido en mano, la vio llegar desde el extremo del salón. Ella, con un vestido pálido sin adornos, lo reconoció de inmediato como extranjero. Se acercaron sin quererlo, como si el lugar mismo los empujara. «Señorita», dijo él con un acento cuidadosamente contenido, «¿es usted parte de la delegación francesa?» «No exactamente», respondió Rebeca, sin ofrecer la mano ni la sonrisa. «Solo estoy de paso. Las plantas no entienden de fronteras ni de banderas». Él arqueó una ceja intrigado. «¿Es usted boticaria?» «Soy lo que las mujeres de mi casa han sido siempre», respondió. «Lo que usted entendería como una curandera, quizás. Pero no hago milagros. Solo escucho lo que la tierra dice». Edward asintió, sintiendo que había entrado en terreno no cartografiado. «Y dígame, ¿qué le dice esta tierra?» Rebecca Law miró directamente a los ojos. En su voz no había ironía, pero sí un filo imposible de ignorar. «Me dice que no confíe en los hombres que llegan con levita blanca y mirada de conquista». La música continuaba. Los demás reían, conversaban, levantaban copas, pero en aquel rincón del salón, el aire se volvió denso como incienso. Edward quiso responder, pero algo en su pecho, algo que no tenía nombre, le robó las palabras. Ella se inclinó levemente, como si le ofreciera una reverencia mínima. «Con permiso, señor Jennings», y se alejó. Él se quedó solo, con la copa en la mano y una certeza inesperada palpitando bajo el traje diplomático. La sensación de que había visto algo, o a alguien, que no estaba dispuesto a olvidar. Y sin saberlo, ambos habían dado el primer paso hacia un camino que la razón no trazaba, y que ni siquiera la historia se atrevería a documentar. Solo el perfume de las rosas quedaría para recordarlo. El sonido del agua deslizándose entre las piedras del jardín interior marcaba el ritmo lento de la mañana. En la casa de huéspedes asignada a los extranjeros, una calma densa flotaba en el aire. Desde una de las ventanas abiertas, Rebecca Mizrahi observaba cómo la luz dorada se filtraba entre las celosías talladas, proyectando formas geométricas sobre el suelo de baldosas vidriadas. Sentada en el alféizar, con un cuaderno sobre las rodillas, su mente no estaba en Shiraz, ni en aquel presente lejano de fragancias y alianzas. Estaba en otro lugar, en otra vida. Recordaba el calor seco de Tiberíades, el olor del papiro húmedo y la voz de su padre leyendo en voz alta, con una mezcla de fervor y tristeza. Él era escriba, pero también soñador. Nunca quiso puestos en la comunidad, ni buscó favores entre rabinos. Su única obsesión era una palabra: regreso. Hablaba de una tierra donde los judíos no fueran tolerados, sino dueños de su destino. Una tierra libre. Su padre solía decir: «Quizá yo no vea esa promesa cumplida, pero tú, Rebeca, debes creer, porque sin fe, la memoria se seca». Aquella fe le costó el exilio. Una mañana, sin aviso ni explicaciones, fueron obligados a abandonar el barrio donde habían vivido por generaciones. Había sido acusado de propagar ideas peligrosas. Rebeca tenía apenas 13 años, pero aún recordaba el sonido de los pasos alejándose por el callejón de piedra, el eco de las puertas cerrándose tras ellos, y la vergüenza muda de su madre mientras recogía el pan caído al suelo. Desde entonces, Rebeca entendió que los nombres no siempre eran refugio, a veces eran condena. Un golpe leve en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era una joven sirvienta enviada por el gobernador persa. Con delicadeza,
le entregó una invitación escrita en caligrafía impecable. Se trataba de una recepción oficial en honor a los enviados europeos. La nota iba firmada con un sello de la dinastía Qajar. Rebeca suspiró. No le agradaban los eventos diplomáticos. Prefería el lenguaje de las plantas al de los hombres importantes. Aún así, sabía que rechazar aquella invitación significaba atraer sospechas innecesarias. Cerró el cuaderno, se puso de pie y comenzó a preparar su vestido más sobrio. Esa misma tarde, en otro rincón de la ciudad, Edward Jennings vestía su levita de lino oscuro frente a un espejo sin marco. Su ayuda de cámara local alisaba con cuidado los pliegues del cuello, mientras él repasaba mentalmente las frases que usaría durante la velada. Como todo hombre formado en Harvard, creía en la lógica, en el progreso y en la necesidad de extender las virtudes modernas a tierras donde aún se adoraban costumbres antiguas. Pero, aunque nunca lo reconocería en voz alta, Persia le resultaba perturbadora. Aquella mezcla de belleza, desorden y simbolismo lo enfrentaba con cosas que no sabía nombrar. A veces, mientras cruzaba los jardines con olor a jazmín y humo de resina, se preguntaba si esa tierra tan ajena no tenía algo que su mundo ordenado había perdido hacía tiempo. La recepción comenzó con puntualidad cortesana. El salón estaba decorado con sedas bordadas, lámparas de aceite y cortinas que caían como cascadas de sombra. En el centro, una fuente rebosaba agua perfumada con azahar. Los invitados hablaban en francés, en farsi, en turco y en un inglés arrastrado por el acento de la diplomacia. Rebeca entró sin anunciarse. Su vestido color crema apenas brillaba bajo las lámparas y su cabello estaba recogido en un moño bajo, sin adornos. Caminó entre los grupos sin detenerse, hasta encontrar una esquina junto a las ventanas. No buscaba compañía, solo aire, pero la compañía la encontró a ella. Edward la vio desde lejos. Su presencia, tan distinta a las demás, le produjo una incomodidad inesperada. Había algo en ella que no encajaba con sus esquemas. Se acercó con una copa de vino diluido, dispuesto a iniciar una conversación neutra. No esperaba confrontación, pero tampoco la evitó. «Señorita Mizrahi», dijo con un leve asentimiento de cabeza, «no imaginé que aceptaría esta invitación». «A veces se asiste a lo que no se desea», respondió ella sin mirarlo. «Por respeto o por necesidad. Me alegra verla aquí. Supongo que estos ambientes deben parecerle diferentes a los que frecuenta». Ella giró apenas el rostro y lo observó con detenimiento. «¿Lo dice por mi condición de mujer, de judía o de extranjera sin apellido noble?» Edward enmudeció un instante. No esperaba tal precisión. «Lo digo por su oficio. Una boticaria suele preferir el silencio de los huertos, no las palabras doradas de los diplomáticos». «Tiene razón», dijo ella con serenidad. «El problema es que las palabras doradas suelen esconder intenciones oscuras». Un diplomático experimentado habría dado por terminada la charla con una sonrisa educada. Pero Edward, pese a su formación, no pudo contener la chispa de orgullo herido. «No todas las intenciones deben juzgarse con desconfianza. Algunos de nosotros venimos aquí a construir». Rebeca levantó la copa que tenía en la mano, observando el líquido a contraluz. «He visto muchas construcciones. Algunas se levantan sobre ruinas que no han terminado de enfriarse». La tensión era sutil, pero tangible. Entre ellos flotaba una energía que ni el protocolo ni la educación podían disolver. Edward intentó suavizar el momento. «Me han dicho que sus conocimientos en herbolaria son notables. ¿Estudió con algún sabio de su tierra?» Ella bajó la copa. Su rostro se suavizó apenas. «Mi abuela me enseñó a distinguir las raíces que curan de las que matan. Y mi padre me enseñó a no olvidar mi nombre, aunque el mundo se empeñe en borrarlo». Edward bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la copa en señal de respeto. «Entonces brindo por los nombres que persisten». Ella no respondió, pero en sus ojos, por un breve instante, hubo algo parecido a una tregua. Al otro lado del salón, el gobernador sonreía complacido. Para él, la escena no era más que una interacción diplomática útil. Pero entre Rebeca y Edward había comenzado un diálogo que no estaba escrito en ningún informe.
Esa noche, cuando todos regresaron a sus alojamientos y las lámparas fueron apagadas una a una, el narrador se detuvo sobre los tejados de Shiraz, y en un susurro que solo el tiempo puede oír, dejó caer una advertencia velada. Aquella ciudad, la de los jardines perfumados y las palabras afiladas, un día sería nombrada entre cifras y titulares. Un día desde el cielo no caería solo luz ni aroma, caería fuego. Pero por ahora todo seguía en pie. Y entre los pliegues de las túnicas y los silencios de la diplomacia, dos almas comenzaban a reconocer en el otro un espejo inesperado. Uno donde el pasado no estaba del todo muerto, y el futuro ya ardía en la sombra. El sol no era todavía una presencia violenta cuando Edward Jennings cruzó el patio empedrado que conducía al huerto botánico. El aire de la mañana traía consigo un frescor sutil, con aromas de tierra húmeda, hojas trituradas y flores recién abiertas. La luz, aún dorada y baja, se filtraba entre las ramas de los naranjos y dibujaba figuras cambiantes sobre los muros de adobe. Había solicitado el encuentro con una formalidad excesiva, como hacían los hombres acostumbrados a que cada palabra se archivara. No mencionó curiosidad ni intención personal, solo pidió conocer el lugar donde la boticaria preparaba sus ungüentos. La solicitud fue aceptada con una nota escueta y sin firma, pero con una hora precisa. Rebecca lo esperaba de pie junto a una mesa de madera antigua cubierta por frascos, hojas secas y cuencos de cobre. Su vestido era sencillo, de lino azul grisáceo, con las mangas arremangadas hasta los codos. No llevaba ningún adorno en el cabello, que estaba recogido en un moño bajo sujeto con una hebra de hilo negro. Su expresión era neutra, pero sus ojos observaban cada movimiento del hombre como si midiera el peso de su presencia. «Señor Jennings», dijo, sin reverencias ni sonrisa, «el jardín no tiene reglas, pero sí un ritmo. Si quiere entrar, deberá seguirlo». Él asintió, sorprendido por la manera en que cada palabra suya parecía llevar el filo exacto entre la cortesía y la advertencia. Caminaron entre los canteros de albahaca, lavanda, hisopo y manzanilla. Rebecca señalaba con gestos breves la función de cada planta, la hora exacta en que debía cosecharse, la forma correcta de secarla. No hablaba con afán de enseñanza, sino con la precisión de quien conoce lo que ama y lo protege con celo. «Aquí no hay fronteras», dijo ella en cierto momento, deteniéndose junto a un rosal silvestre. «Estas flores vienen del Cáucaso, aquellas hojas de la India. Las raíces que uso para el dolor nacen en tierras tan lejanas que algunos mapas ni siquiera las nombran. Pero aquí crecen juntas, como si la tierra no entendiera de imperios». Edward se agachó para observar una flor violeta que emergía tímida entre las piedras. «En mi país, solemos decir que América es la tierra de las oportunidades, de quienes llegan a construir desde la nada». «¿Desde la nada?», preguntó ella sin ironía pero con hondura. «¿Y qué había antes? ¿Nadie? ¿Ninguna raíz?». Él la miró, incómodo. Esa manera suya de preguntar desarmaba cualquier discurso aprendido. Tal vez hubo otros, pero el destino de nuestro pueblo ha sido avanzar. Llevar civilización, progreso, un destino manifiesto, así lo llaman algunos. «El destino no se manifiesta en palabras», respondió Rebecca, bajando la mirada hacia sus manos. «Se manifiesta en actos, y a veces en cicatrices». Se hizo un silencio denso. Las aves trinaban desde los árboles del borde del jardín, como si ignoraran la carga que flotaba entre ambos. «¿Y usted?», preguntó él con voz más baja. «¿Cuál cree que es su destino?». Ella se tomó un instante. Luego levantó los ojos y los sostuvo en la mirada. «Recuperar lo que se me quitó sin explicación. El derecho a tener un nombre sin tener que ocultarlo, a rezar sin esconderme, a amar mi tierra sin ser llamada extranjera en ella». Edward asintió, pero con un gesto que no era de acuerdo, sino de respeto. «¿Se refiere a Jerusalén?». «A una promesa», dijo ella, «no a un lugar». Caminaron unos pasos más. Ella lo llevó hasta una parra que cubría un pequeño banco de piedra. Allí se sentaron, aunque manteniendo una distancia formal. Edward apoyó el bastón a un lado y se pasó la mano por el cabello con un gesto distraído. El silencio que se instaló entre ambos era distinto. Ya no era tenso ni incómodo. Era profundo.
como si en ese espacio entre ellos flotara algo que aún no tenía forma, pero que empezaba a respirar. «Mi esposa», dijo él de pronto, «murió hace 4 años». Rebecca no dijo nada, solo giró el rostro hacia él, suavemente. No era el plan. Éramos jóvenes, teníamos futuro, una casa en Boston, libros por leer, pero la fiebre llegó antes que los hijos. Y cuando me quedé solo, todo lo que había construido dejó de tener sentido. Ella bajó la vista. No por pena, sino por algo más hondo. El reconocimiento de una pérdida compartida, aunque no se nombrara. ¿Por eso viaja?, preguntó sin suavizar la voz. ¿Para no recordar? Edward sonrió apenas, una sonrisa triste, sin defensas. Viajo porque cuando uno pierde el hogar, empieza a buscarlo en otros mapas. Rebecca se volvió hacia el jardín, como si esas palabras resonaran en su propia carne. El hogar no siempre está donde nacemos. A veces está donde alguien pronuncia tu nombre sin temor. Él la miró con intensidad contenida. No se tocaban, no se acercaban, pero en el roce de sus voces había más tensión que en cualquier abrazo. El calor del mediodía comenzaba a filtrarse entre las hojas, y el aroma de las flores se volvía más espeso. Una abeja zumbó cerca del cuello de Rebecca, y Edward alzó la mano por instinto, pero se detuvo antes de tocarla. Ella no se movió. Fue un segundo, un parpadeo de mundo suspendido, pero ese instante bastó para que ambos supieran que algo había cambiado. Ella se levantó despacio. «El almuerzo está por servirse. Supongo que tendrá otros compromisos, señor Jennings». Él también se puso de pie sin prisa. «Hoy no. Este jardín me ha retenido más de lo previsto». Ella asintió con gravedad. No era coquetería ni desafío. Era solo la aceptación de una verdad silenciosa. Lo acompañó hasta la salida. Antes de que él cruzara el portón de hierro forjado, se detuvo. «Gracias por recibirme. Gracias por escuchar», respondió ella. Cuando él se alejó, Rebecca se quedó un momento apoyada en la verja. Cerró los ojos. El aire del jardín le parecía ahora distinto, como si una semilla desconocida hubiese caído entre las flores. No sabía si florecería, pero sabía que había echado raíz. Y mientras la ciudad seguía su curso, entre oraciones, mercados y diplomacia, en aquel rincón escondido de Shiraz, un vínculo nuevo, frágil y sin nombre, comenzaba a crecer sin permiso, como toda flor verdadera. El rugido contenido de la ciudad se desvanecía entre los muros altos del palacio del gobernador. Allí dentro, el tiempo parecía avanzar con una cadencia diferente. En los patios, los cipreses crecían rectos como lanzas, y las fuentes de mármol derramaban agua perfumada que se deslizaba con la parsimonia de un susurro antiguo. Las paredes estaban cubiertas de mosaicos turquesa y oro envejecido, y el aire olía a azafrán, incienso y poder. Rebecca caminaba con paso medido por los corredores exteriores, guiada por una doncella del palacio que apenas hablaba. Había sido convocada, sin explicación, a una audiencia con el príncipe Dariush, el sobrino del gobernador, hombre conocido por su mirada cortante y sus silencios prolongados. No era un encuentro habitual. A las mujeres como ella, sin apellido, sin linaje, sin dote, no se les ofrecía audiencia. Se les observaba desde lejos, se les toleraba en ferias y mercados, pero rara vez se les invitaba a las salas internas de la corte. Ella lo sabía, y sin embargo, no mostraba inquietud. Su vestido, de lino crudo con bordes azulados, se movía apenas al ritmo de sus pasos. Llevaba el cabello recogido y cubierto con un velo claro que dejaba ver parte de su cuello. No llevaba perfume, pero su piel aún guardaba el aroma leve de las plantas que había triturado aquella mañana. Cuando la puerta se abrió, entró sin bajar la vista. El príncipe Dariush estaba sentado en un diván bajo, rodeado de cojines bordados y telas importadas. Su túnica era de terciopelo rojo oscuro, ceñida con un cinturón de seda. Llevaba un anillo de ónix en el dedo medio y sostenía una copa de cristal con vino de dátiles. Su rostro, de facciones simétricas y barba cuidadosamente recortada, se iluminó apenas al verla entrar. «Señorita Mizrahi», dijo con una voz suave, pausada,
como si cada palabra estuviera pensada para no perturbar el aire. El jardín que cuida ha despertado el interés de esta casa. Dicen que sus bálsamos curan lo que otros no pueden, y que usted habla con las raíces como quien reza. Rebeca se detuvo a una distancia prudente. Inclinó levemente la cabeza sin doblar la espalda. Las raíces no entienden de títulos, Alteza, solo de tiempo, de sombra y de manos limpias. El príncipe sonrió, complacido. Qué respuesta tan digna, tan distinta a las que estoy acostumbrado a oír. Ella no respondió. El silencio que siguió fue breve, pero lleno de lectura. Dariush se levantó con lentitud y caminó hacia una mesa baja, donde había un mapa desplegado. Señaló una zona cercana a los límites del bazar de especias. Este terreno ha sido reclamado por comerciantes franceses. Quieren construir un almacén de tránsito. Pero he escuchado que usted cultiva allí algunas especies delicadas. Rebeca sintió como el pulso se le aceleraba, aunque su voz no lo reflejó. Esas plantas no son mercancía, son vida sembrada por generaciones. Quitar ese jardín sería como borrar la memoria de los que ya no están. Dariush asintió, sin dejar de observar el mapa. Y sin embargo, el mundo avanza. A veces para conservar hay que ceder. Quizá colaborar. La palabra quedó flotando, ambigua. ¿Colaborar con quién, Alteza?, preguntó ella sin temor. Él se giró y la miró con una intensidad que la atravesó. Con quien respeta su valor. Con quien sabe que el perfume más duradero no nace del oro, sino del sacrificio. En ese momento, un criado entró con un mensaje sellado y se lo entregó al príncipe, quien lo recibió con un leve gesto de fastidio. El clima de la sala había cambiado. Rebeca lo notó. Algo en esa mirada dejaba entrever que no estaba allí solo por curiosidad botánica. Había deseo disfrazado de política, admiración convertida en interés. Y eso, en aquel entorno, era peligroso. Dariush la despidió con cortesía, prometiéndole que intercedería por la preservación de su jardín. Ella se inclinó levemente y salió sin mirar atrás. Esa misma mañana, en la residencia diplomática, Edward Jennings recibía una carta urgente con sello oficial. El sobre era grueso y el papel estaba doblado con meticulosidad. El remitente era claro: la oficina del presidente Fillmore. La misiva, redactada en un tono diplomático impecable, no dejaba lugar a dudas. Se le encomendaba iniciar conversaciones discretas con la corte persa para establecer un acuerdo de tránsito comercial. El objetivo era obtener acceso preferente a rutas terrestres y fluviales, con derechos sobre puertos clave y vigilancia sobre el paso de mercancías. Confiamos en su capacidad de actuar con firmeza bajo apariencia de neutralidad. El avance de América debe ser silencioso, pero irreversible. Edward releyó la frase 3 veces. Sintió una opresión en el pecho. Aquella orden no era distinta a muchas otras que había recibido en el pasado. Y sin embargo, algo dentro de él ya no respondía con la misma docilidad. La imagen de Rebeca caminando entre sus plantas le vino a la mente, y pensó, por primera vez, que no todos los avances eran progreso. Algunos eran conquista con otro nombre. Esa tarde, mientras se debatía entre redactar una contraoferta o guardar silencio, escuchó golpes apresurados en la puerta. Un joven mensajero del barrio judío traía noticias urgentes. El tío de Rebeca, el anciano escriba Ezra Mizrahi, había sido arrestado por las autoridades religiosas por negarse a firmar una declaración de conversión. No era la primera vez que un hombre mayor era presionado para sellar una fe que no sentía. Pero en esta ocasión, los rumores hablaban de castigos inminentes. Edward sintió una punzada aguda, como si aquella injusticia le atravesara la carne. Buscó a Rebeca en el jardín, pero no la encontró. Se dirigió al barrio donde ella vivía, y la encontró en la entrada de una casa modesta, de piedra clara, con las manos manchadas de tierra. Su rostro estaba pálido, pero no lloraba. Cuando lo vio llegar, no se sorprendió. «Ya lo sabe», dijo ella sin preguntarle nada. «Sí», respondió él. «Estoy haciendo todo lo posible por interceder». Ella negó con la cabeza, con una mezcla de tristeza y cansancio. «No necesito que interceda, señor Jennings. Necesito que entienda». «¿Qué cosa?».
que este no es un juego de tratados ni de convenios. Es la vida de los nuestros. Es el derecho a permanecer de pie sin tener que pedir permiso. Estoy de su lado, dijo él, más como deseo que como certeza. Rebecca lo miró largo rato. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de furia y decepción. ¿Y cuál es ese lado exactamente? Él no supo responder, porque ni siquiera él lo sabía. Cuando ella se alejó, Edward se quedó inmóvil, sintiendo por primera vez que aquella tierra lo empujaba a elegir. Ya no como diplomático, sino como hombre. Mientras tanto, en lo alto de la ciudad, las sombras crecían lentamente, y el viento, que esa noche soplaba con una inquietud antigua, parecía llevar consigo un presagio. Shiraz, la ciudad perfumada, la de los jardines escondidos y las alianzas ocultas, respiraba bajo un cielo que un día, muchos años después, sería cruzado por fuego. Un fuego que no nacería de brasas, sino de decisiones tomadas en silencio. Por ahora, todo seguía en pie. Pero bajo la superficie, las raíces se agitaban. Porque algunas guerras no comienzan con pólvora, comienzan con palabras, y con miradas que ya no saben si están del mismo lado. Las puertas de madera de la sinagoga antigua crujieron suavemente al abrirse, como si despertaran de un sueño largo y sereno. El lugar estaba apartado del bullicio del bazar y del ruido de las caravanas. Allí dentro, el tiempo parecía detenido. Las paredes de piedra conservaban el aroma de incienso viejo, y el suelo de mármol frío estaba desgastado por siglos de pasos devotos. Sobre el atril central, un candelabro de 7 brazos ardía con velas cortas, consumidas por la persistencia de las plegarias. Rebecca caminó lentamente hasta una banca al fondo y se sentó con el cuerpo cansado, pero con la columna erguida. Había traído consigo una carta doblada en 4, escrita con tinta marrón sobre papel rugoso. Era la caligrafía de su madre, unas líneas que llevaba años sin leer porque le dolían demasiado, pero esa mañana, cuando la noticia del encarcelamiento de su tío la había golpeado con la violencia de un relámpago, sintió la necesidad de volver a aquellas palabras, como quien se aferra a una brújula en medio del naufragio. Abrió el pliego con manos temblorosas y leyó en voz baja. Mi Rebecca, el mundo se dobla, pero no se rompe. Aunque te digan que no perteneces, recuerda que tu raíz no está en la tierra, sino en la promesa. No importa si no ves Jerusalén con estos ojos, si llevas su nombre en tu fe, ya estás regresando. Ama con firmeza, defiende con silencio, y si algún día te toca elegir entre la paz del olvido y la verdad del exilio, elige la verdad. Tu madre. Rebecca cerró los ojos y una lágrima se deslizó sin permiso. No por nostalgia, no por miedo, sino por esa especie de furia muda que solo sienten quienes aman demasiado lo que otros desprecian. Al salir de la sinagoga, el sol le pareció más hiriente que de costumbre. Caminó de regreso con paso firme, sin desviar la vista, sabiendo que el viento ya había cambiado. No era un viento de estación, era un viento de ruptura. Mientras tanto, Edward Jennings caminaba de un extremo a otro de su habitación, con la carta del presidente aún sobre la mesa. Sus dedos jugaban con el anillo de su difunta esposa, girándolo con nerviosismo. Lo que había comenzado como una misión diplomática de rutina, ahora se desdoblaba en dilemas que no estaban en los manuales. Su país exigía resultados. Persia ofrecía resistencia. Y Rebecca era la línea que lo dividía todo. Ella era lo que no debía importar, pero lo que ya no podía ignorar. Fue a buscarla al jardín, pero no la encontró. Envió un recado. Le pidió que lo recibiera. Ella aceptó, sin entusiasmo. Cuando se encontraron en la sala contigua a la casa de huéspedes, él notó de inmediato que algo había cambiado. Su mirada, aunque serena, estaba blindada. Su voz era más baja, pero más firme. He hecho gestiones para liberar a su tío, dijo Edward sin rodeos. Pero no es tan sencillo. El gobernador exige una garantía. Necesita saber que esta intervención no irá en contra de sus intereses. ¿Y cuáles son esos intereses?, preguntó ella con tono glacial. Firmar un acuerdo, un tratado que permita a mi país establecer rutas comerciales, acceso a puertos, vigilancia compartida.
No es un despojo, es una alianza. ¿Y qué papel juego yo en esa alianza? Él vaciló, pero al final lo dijo. Necesitan su firma, su aprobación, su influencia en la comunidad, su imagen como mujer de saber respetada por los suyos. Rebeca lo miró largo rato como si lo viera por primera vez. ¿Me está diciendo que la libertad de mi tío depende de que yo me convierta en portavoz de su imperio? No es un imperio, respondió él, sintiendo que la palabra se le clavaba en la garganta. Lo es, replicó ella, con un temblor en la voz que no era de miedo, sino de indignación contenida. Quizá no lo llaman así, pero hacen lo mismo. Prometen protección a cambio de obediencia. Ofrecen progreso a cambio de sumisión. Y lo más cruel es que lo envuelven en palabras educadas y rostros amables. Edward bajó la mirada. Por un instante, deseó no ser quien era. No quiero que se sienta utilizada. ¿Y cómo debería sentirme?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Halagada por su interés? ¿Agradecida por su ayuda con condiciones? Él dio un paso hacia ella. Quiso tocarle la mano, pero no se atrevió. No lo hago por política, lo hago por usted. Ella negó con la cabeza, con una tristeza que no buscaba lastimar, pero sí poner un límite. No me mienta, Edward. Si algo he aprendido en esta tierra es que la compasión verdadera no se negocia. Salió de la sala sin esperar respuesta, y él se quedó de pie, con la sensación de que había perdido algo que nunca llegó a tener. Horas después, mientras el día se deshacía en tonos cobrizos, un grupo de hombres armados entró en el jardín de Rebeca. No llevaban insignias oficiales, pero sí órdenes que nadie se atrevía a contradecir. Derribaron el portón con golpes secos, arrancaron raíces, pisotearon flores, volcaron frascos. En menos de una hora, lo que había tardado años en cultivarse fue reducido a escombros verdes y silencio. El rumor corrió por toda Shiraz como una herida abierta. Edward lo supo al anochecer, y no esperó autorización. Fue directamente al palacio, con el rostro encendido y el corazón encogido. Pidió ver al príncipe Dariush, no como diplomático, sino como hombre. El príncipe lo recibió en una sala lateral, con su habitual compostura. Edward no saludó, no ofreció frases corteses, habló con la voz tensa y la mirada fija. ¿Fue usted quien ordenó destruir el jardín? Dariush bebió un sorbo de su copa antes de responder. Ese terreno estaba en disputa, y sus plantas no eran más que hierbas. Ninguna vida humana se ha perdido. Eso es mentira, dijo Edward con la voz quebrada. Se ha perdido la vida de una mujer, la fe de una comunidad, y también parte de lo que yo era. El príncipe lo miró con una mezcla de burla y advertencia. No olvide quién es usted, señor Jennings. Está aquí por órdenes, no por emociones. Quizá por primera vez estoy aquí por mí, respondió él. Salió sin pedir permiso. Esa noche, Rebeca no abrió la puerta a nadie. No encendió velas. No rezó. Solo se sentó en medio de lo que quedaba de su jardín, con las manos cubiertas de tierra y el alma hecha astillas. No lloraba, porque algunas mujeres cuando se quiebran, no lloran. Germinan. Y aunque el mundo seguía girando, aunque las caravanas seguían entrando por las puertas de la ciudad, algo en Shiraz había cambiado para siempre. Una promesa no escrita acababa de romperse, y lo que nacería de esa ruptura aún no tenía nombre, pero tendría raíces, porque el alma, como la semilla, resiste, aunque nadie la vea, aunque todos la olviden, aunque la arranquen. Ella vuelve, siempre vuelve. Las paredes de la sala de audiencias del gobernador parecían más altas aquella mañana. Los arcos, revestidos de mosaicos azules y verdes, encerraban el aire como si lo juzgaran. A Edward Jennings le sudaban las palmas, aunque su rostro permanecía imperturbable. Frente a él, el gobernador Mirza Jalal, hombre enjuto y de barba recortada con meticulosa simetría, sostenía un pergamino con el sello imperial. A su lado, un traductor susurraba con precisión cada palabra que el inglés ya comprendía sin ayuda. Su conducta ha sido considerada una falta de respeto, dijo el gobernador, sin alzar la voz. Ha interferido en asuntos internos de esta provincia y ha ofendido a un príncipe de sangre.
Esto no puede quedar sin consecuencias. Edward tragó saliva. Sabía que aquel momento era una línea trazada con filo. No cabía la diplomacia templada. Si mis acciones evitaron una injusticia, respondió, asumo las consecuencias con dignidad. Pero no vine a Persia para convertirme en cómplice del abuso. El gobernador entrecerró los ojos. Lo estudió como quien analiza un objeto extranjero que no se adapta a su entorno. Entonces tiene dos caminos: regresar a su país y declarar su misión fallida, o renunciar a sus vínculos oficiales y permanecer como un ciudadano neutral, un testigo, un observador sin bandera. La palabra observador retumbó en la mente de Edward con el eco de la impotencia. Pero el rostro de Rebecca, su jardín arrasado, la dignidad con la que lo enfrentó, todo ello pesaba más que cualquier mandato escrito en Washington. Asintió. Me quedaré, no como representante, me quedaré como hombre. El gobernador no respondió. Se limitó a firmar el pergamino con un gesto seco y dar la orden al soldado que aguardaba en la puerta. Esa tarde, el viento soplaba con aromas mezclados, especias del bazar, polvo de las ruinas y flores silvestres que resistían entre los muros derruidos. Edward caminó de regreso a la residencia que le habían asignado ahora como huésped tolerado. Ya no portaba emblema alguno, solo un saco gris deslucido, una maleta con lo imprescindible y una decisión que le ardía bajo la piel. No esperaba visitas. Por eso, cuando escuchó los golpes suaves en la puerta, pensó que era un error. Pero al abrir, la vio. Rebecca Mizrahi no llevaba flores en el cabello ni perfumes visibles. Su vestido era sobrio, de lino oscuro. El cabello recogido dejaba ver el contorno de su rostro y sus manos estaban vacías. No era una aparición, ni un símbolo. Era ella. Y eso bastaba para que el mundo se detuviera. Me enteré de lo que ocurrió esta mañana, dijo sin rodeos. No quería que lo supiera por otros. Él dio un paso hacia atrás, como cediendo el umbral. Ella entró. La sala estaba en penumbra, con las cortinas corridas para mitigar el calor, pero un haz de luz caía sobre una mesa baja donde reposaban algunos libros, una pipa sin encender y un cuaderno abierto. No esperaba que viniera, murmuró Edward, sin mirarla directamente. Y yo no esperaba querer venir, confesó ella, con una voz que parecía frágil y firme al mismo tiempo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de protegernos. Se sentaron frente a frente con una pequeña mesa entre ambos. Durante un instante, no dijeron nada, pero no era incomodidad. Era un respeto que dolía. No entiendo por qué renunció, dijo Rebecca, al fin. Su país se lo reprochará. ¿Y si ya no sé cuál es mi país? Ella lo miró sorprendida por la sinceridad. A veces pienso que los mapas se trazan con tinta equivocada, continuó él. Que la tierra no es de quien la conquista, sino de quien la ama. Un leve estremecimiento recorrió el rostro de Rebecca. La noche comenzaba a asomar por las rendijas de la ventana. Un aroma dulce, profundo y antiguo invadía la sala, almizcle. No sabían si venía del patio o de la ropa de ella, pero estaba allí, flotando entre los dos, como una promesa aún no pronunciada. ¿Y qué ama usted, Edward?, preguntó Rebecca en voz muy baja. A veces creo que amo todo lo que me está prohibido. Se miraron, largo, como si la respuesta estuviera en el silencio, no en las palabras. Fue ella quien alargó la mano, como si fuera a tomar algo invisible sobre la mesa. Pero en ese gesto, los dedos de él rozaron los de ella. Fue apenas un instante, un roce, un contacto fugaz, pero el corazón de ambos se detuvo por un segundo que pareció eterno. Ella no retiró la mano, pero tampoco avanzó, y él entendió que había límites que no se cruzan con palabras, se cruzan con respeto. Mi tío ha sido liberado, dijo Rebecca de pronto, como quien lanza una piedra al estanque para romper el hechizo. Lo supe esta mañana, respondió él sin moverse. Me alegra. Nadie sabe quién intercedió. Nadie dio la cara. Solo dejaron las llaves en la puerta del calabozo. Quizá fue un acto de justicia anónima. Ella lo observó con atención. Sabía, pero no preguntó, porque lo importante no era el gesto, sino el silencio con que se había hecho. Se pusieron de pie al mismo tiempo, como si hubieran ensayado aquel momento.
Él la acompañó hasta la puerta. No la tocó. No la detuvo. Solo la miró con una ternura que no pedía nada a cambio. «Gracias por quedarse», dijo ella apenas un susurro. «Gracias por venir», respondió él. La noche ya había caído por completo. Afuera, el aire tenía esa textura tibia que solo ciertas ciudades conocen. Una mezcla de perfume, nostalgia y tierra húmeda. Rebeca caminó sin volverse, sabiendo que había dejado atrás algo más que una sala, y Edward cerró la puerta con el corazón más lleno que su equipaje. En algún rincón de Shiraz, una mujer doblaba sábanas, un niño recitaba versículos, un anciano rezaba por el fin de las guerras. Y entre esas vidas anónimas, dos almas distintas comenzaban a dibujar una forma de pertenencia, no la que dictaban los tratados, ni las coronas, ni las religiones, sino esa que nace cuando alguien te mira y no te pide que cambies, solo que no desaparezcas. Las ruinas del jardín seguían allí. El almizcle aún brotaba de entre las piedras, y aunque no se había dicho, aunque no se había besado, aunque no se había prometido, el amor ya existía. Como todo lo que florece en el silencio, la brisa de la tarde no lograba disipar el calor que se aferraba a las calles de Shiraz como un presagio. En el aire flotaba una tensión extraña, espesa como el incienso de las mezquitas, y en los zócalos de mármol del palacio de Dariush resonaban pasos que no eran de cortesanos ni soldados, sino de incertidumbre. Rebeca había sido conducida a los aposentos de recepción privada del príncipe. El silencio de los sirvientes, las alfombras tejidas con hilos de oro, las paredes cubiertas de azulejos antiguos, todo parecía preparar el escenario para un encuentro fuera de las reglas conocidas. Ella entró con el rostro sereno, aunque por dentro el alma le temblaba. Dariush, de pie junto a una columna esculpida en piedra blanca, vestía una túnica azul cobalto con detalles bordados en plata. Llevaba la frente descubierta, los rizos oscuros cayendo sobre las sienes, y los anillos en sus dedos brillaban bajo la luz oblicua del atardecer. Su presencia era la de un hombre que no pedía permiso para existir, y, sin embargo, al verla entrar, no se movió. «Gracias por venir», dijo con voz pausada. «Sé que no tiene razones para confiar en mí». Rebeca alzó el rostro, con esa dignidad que no necesitaba defensa. «Pero vino», continuó él, con una leve inclinación, «y eso basta para que me atreva a hablar». Ella permaneció en silencio. «Usted ha sufrido una pérdida injusta», prosiguió Dariush. «Su jardín, su tío, su seguridad, todo ha sido arrasado, y aunque mis manos no están limpias, deseo ofrecerle algo que quizás nadie más podrá». La joven entrecerró los ojos. «No necesito limosnas, Alteza». «No lo es», aseguró él. «Es una propuesta, sin engaños, sin condiciones de fe, un matrimonio, no como imposición, sino como pacto. Usted conservaría su libertad espiritual, su práctica, su linaje. A cambio, obtendría protección, independencia y la restitución del jardín. Y de su tío, claro está». Rebeca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La propuesta no era ofensiva en su forma, pero dolía en su contenido, porque, por primera vez, parecía que alguien le ofrecía un lugar sin pedirle que dejara de ser quien era. «¿Y por qué yo?», preguntó con voz contenida. «Hay cientos de mujeres que cruzarían ese umbral sin preguntar». «Porque ninguna tiene su mirada», respondió él, con una franqueza casi infantil. «Y porque sé que no será mía. Pero tal vez quiera compartir algo que ni el poder ni el tiempo pueden darme. Sentido». La frase la desarmó, porque no estaba adornada con promesas de amor ni deseo. Era una súplica disfrazada de dignidad, y eso, precisamente, era lo que más la confundía. Aquella noche, Rebeca no durmió. Leyó, caminó por el patio, escribió sin terminar palabras. Su tío dormía en una de las habitaciones interiores, aún débil, aún pálido, pero vivo. ¿Cuánto de eso se lo debía a la intervención del príncipe? ¿Cuánto a Edward? Pensó en Edward, en su decisión temeraria, en su promesa silenciosa, en su voz cuando le decía que no sabía ya cuál era su país. Pero también pensó en los límites, en el muro que él jamás entendería del todo,
en el abismo entre sus mundos. Al amanecer, vestida con una túnica blanca sencilla, con el cabello recogido y sin más adornos que la medalla que su madre le había dejado, caminó hacia la residencia donde ahora vivía Edward, convertido en huésped sin estandarte. Él la vio llegar desde el patio, donde intentaba escribir una carta para Washington que probablemente nunca enviaría. Corrió hacia ella con una urgencia que lo sorprendió. «¡Rebecca!», susurró, temiendo que se desvaneciera si la nombraba con fuerza. Ella lo miró, seria, serena. «El príncipe me ofreció matrimonio». La frase cayó como una piedra en el pecho del norteamericano. «¿Y tú lo consideras?». «No me interrumpas». Edward bajó la vista. Ella continuó. «No es una propuesta disfrazada de sometimiento. Me ofrece independencia, seguridad, la devolución del jardín, la vida de mi tío, y algo más difícil de rechazar, respeto. Pero no amor», dijo él casi sin voz. «¿Y tú me lo das?». Edward levantó los ojos, y por primera vez no habló como diplomático, ni como extranjero, ni siquiera como hombre instruido. Habló desde el hueco que su esposa muerta había dejado, desde la tierra que ya no le pertenecía. «No sé si puedo darte amor, pero puedo darte mi vida». Rebecca parpadeó con fuerza. Por un instante, pareció que iba a decir algo definitivo, pero en lugar de eso, dio un paso atrás. «¿Me lo darías a cambio de que no firme un tratado que esclavizaría estas tierras?». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier respuesta. «No respondas», murmuró ella y se fue. Al anochecer, no había señales de Rebecca. Nadie en el barrio hebreo la había visto. Su tío, aún convaleciente, dijo que al despertar ella ya no estaba. No dejó carta, ni pañuelo, ni mensaje. Edward caminó como un loco por las calles de Shiraz. Entró a bazares, preguntó a niños, suplicó a ancianas, pero nadie supo decirle nada. En el palacio de Dariush, las puertas permanecían cerradas. La guardia no respondía preguntas. Solo un sirviente habló en voz baja. «Su Alteza no ha salido de sus aposentos. Nadie entra, nadie sale». Y en efecto, desde el balcón de mármol, el príncipe observó en silencio el carruaje partir. No movió un dedo. Los jazmines del jardín de Rebecca estaban marchitos, la fuente vacía, las abejas habían desaparecido, como si todo hubiera sido un sueño, o una promesa rota que no tuvo tiempo de escribirse. Las primeras luces del alba apenas acariciaban los montes secos cuando Edward ajustó las correas de su montura y emprendió el camino hacia el este. A su espalda quedaba Shiraz, la ciudad de jardines silenciados y promesas rotas. En su pecho, una sola idea palpitaba como herida abierta: encontrar a Rebecca. No había mapa ni carta que indicara su destino, pero él había aprendido, a fuerza de silencio, a leer los rastros del corazón, y el suyo lo arrastraba hacia el polvo y la incertidumbre. Los caminos se volvían más peligrosos a medida que se alejaba de la capital. Se hablaba de disturbios, de caravanas asaltadas, de tribus agitadas por rumores de intervención extranjera. Un comerciante temeroso le había dicho en un puesto de descanso: «Dicen que en Isfahán los ánimos arden más que el sol, que los franceses mueven hilos, que los británicos espían y que los suyos, mirándolo con cautela, quieren puertos más que tratados». Edward no respondió. Solo pidió agua y continuó su marcha. En cada aldea preguntaba por una mujer hebrea, de rostro fino, que preparaba ungüentos con aromas dulces y mirada de invierno. Algunos se encogían de hombros, otros ofrecían direcciones vagas. Pero hubo una anciana en las afueras de Abadé que lo miró largo y le dijo: «La he visto, no por su rostro, sino por su manera de no mirar a nadie, como si la esperanza se le hubiera secado, y aún así siguiera buscando». Esa misma noche, al calor de una fogata solitaria, Edward levantó la vista hacia el firmamento. Las estrellas, altivas, parecían tan lejanas como la patria que había dejado atrás. Pensó en su esposa muerta, en los años vividos entre informes y tratados, en las palabras no dichas, y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió diplomático, ni norteamericano, ni hombre del progreso, solo un viajero detrás de una mujer que, sin buscarlo, lo había despojado de certezas.
A la mañana siguiente, los rumores se concretaron. Un grupo de jinetes, llegados del norte, comentaban con agitación: Isfahán ha sido cercada. Hay fuego en los zocos. Algunos aseguran que no son rifles lo que la amenaza, sino un poder invisible. Fuego que cae del cielo. Pero yo digo, y aquí bajó la voz, que es otro tipo de incendio el que arde, uno que viene del orgullo herido, de los tratos firmados con tinta extranjera y de la fe que no se negocia. Edward, sin aliento, murmuró: Isfahán. El narrador, como quien habla desde otro siglo, apunta que Isfahán, la ciudad que dormía bajo cúpulas de turquesa, un día ardería en fuego invisible lanzado desde cielos extranjeros. Y nadie entendería del todo por qué. Esa llama que aún no llegaba ya respiraba en la tierra. Pero Rebeca no estaba en Isfahán. En un poblado modesto llamado Maymand, escondido entre riscos y terrazas de barro, la joven vivía con su tío, en una casa prestada por una familia musulmana que apreciaba su habilidad para curar heridas y preparar bálsamos que aliviaban la fiebre. Se había convertido en parte del paisaje. Caminaba por los callejones con una canasta en los brazos, enseñaba a las niñas a hervir hojas de menta y a los ancianos a respirar con aceite de eucalipto. Nadie preguntaba su historia, nadie necesitaba hacerlo. Rebeca había dejado atrás los nombres, las ciudades y las decisiones que la desgarraban. Solo conservaba consigo el relicario de su madre y el aroma inconfundible del jardín que había perdido. Cada noche, al lavar las manos manchadas de hierbas y ceniza, cerraba los ojos y recordaba el sonido del agua en su fuente, el zumbido de las abejas. No lloraba. Ya no. El tío, aún débil, reposaba la mayor parte del día, aunque por las tardes salía a tomar el sol y leer pasajes antiguos con voz apenas audible. A veces le preguntaba si lo que hacían allí tenía sentido. Ella respondía que vivir ya era una forma de resistencia. Una mañana cualquiera, mientras el mercado bullía con el regateo de granos y especias, Rebeca acomodaba sus frascos en una mesa improvisada, al lado de una vendedora de telas. Vestía una túnica gris clara, sin adornos. Su cabello recogido dejaba ver la palidez de su cuello. Su expresión era serena, casi ausente, como si los sonidos del mundo la tocaran sin entrar. Entonces lo vio. No se sobresaltó. No cambió el gesto. Solo lo observó, como si lo hubiera estado esperando desde el primer día, como si supiera que, en algún momento, Edward cruzaría ese mismo polvo, ese mismo rumor de mercado para encontrarla. Él la reconoció de inmediato. Detuvo su paso. Tenía la ropa empolvada, el rostro delgado por el viaje, los ojos cansados, pero al verla, pareció respirar por primera vez en días. «Rebeca», susurró con voz quebrada. Ella le sostuvo la mirada. Luego bajó lentamente los ojos hacia los frascos que estaba acomodando, como si necesitara que el mundo siguiera girando. «Llegaste tarde», dijo sin dureza. «No sabía dónde buscarte, y aún así llegaste». Él se acercó, pero no la tocó. «Te vi irte sin despedirte. No he dejado de buscarte». Ella alzó la mirada otra vez. No había enojo, solo una tristeza honda, callada. «¿Y qué vienes a buscar ahora?» Edward tragó saliva. No tenía discursos, no tenía promesas. «A ti». Una pausa. Rebeca apartó una hoja seca del borde de la mesa. «Aquí no hay jardines, ni embajadas, ni tratados. Solo enfermedad, cansancio y polvo». «Entonces me quedaré en el polvo». La frase, dicha sin solemnidad, cayó como un bálsamo entre ambos. Ella lo miró por un largo instante. No sonrió, pero sus ojos, por primera vez, brillaron. La mujer de las telas, a un lado, fingía no escuchar. Pero al regresar a casa esa tarde, contaría a su hermana que había visto algo que no se ve todos los días. Un extranjero y una curandera mirándose como si todo lo que no fue aún pudiera ser. Esa noche, mientras el pueblo se apagaba entre luces tenues y oraciones en murmullo, Rebeca salió al tejado de la casa. El viento traía consigo un olor a humo lejano. Desde algún punto del norte, se decía, Isfahán ardía, pero allí, en ese rincón olvidado de Persia, el corazón de dos personas aprendía a respirar al mismo ritmo.
y aunque nada se dijera en voz alta, la sola presencia del otro se volvía una promesa, no escrita, no pedida, solo nacida, como las semillas que brotan, aún en tierra seca. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas cuando Rebeca vio a Edward de pie frente al zoco, justo donde los vendedores plegaban sus mantas y los niños perseguían las sombras del día. No llevaba uniforme ni sombrero. Su aspecto era el de un hombre común, polvoriento por el camino, y con una mirada que ya no exigía nada, solo buscaba. Ella no se movió al verlo. Se quedó con los dedos aún posados sobre los frascos de ungüento, como si el gesto de cerrar el puesto la ayudara a sostenerse. Sus ojos no lo evitaron. Tampoco lo invitaron. Edward dio un paso, y después otro, con lentitud, sin palabras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con la voz gastada por los días sin descanso. No sabía si debía venir, pero no supe cómo no hacerlo. Rebeca lo miró en silencio. Durante unos segundos, no hubo más sonido que el murmullo lejano del mercado, los pasos de los últimos clientes, y el canto apagado de una mujer vendiendo pan. ¿Y qué esperas encontrar ahora?, preguntó ella con calma. Él respiró hondo, como si esa pregunta le doliera más que una herida abierta. Tal vez solo una respuesta, o la posibilidad de empezar de nuevo. Ella bajó la vista, apretó los labios. Sus manos temblaban levemente al recoger los frascos, pero no lo miró. ¿Empezar de nuevo?, repitió, casi para sí. ¿Como si lo anterior no hubiera existido? No, contestó él de inmediato. Como si lo anterior hubiera dolido tanto que mereciera ser transformado. El silencio que siguió no fue hostil. Fue largo, denso, lleno de cosas que no se habían dicho, de promesas no cumplidas, de heridas aún frescas. Rebeca se giró entonces y comenzó a caminar. No le pidió que la siguiera, pero él lo hizo. Cruzaron juntos las callejuelas que llevaban al borde del pueblo, donde los campos de cebada se mezclaban con arbustos salvajes y un puñado de casas modestas de adobe se recostaban al pie del cerro. Llegaron a una casita de tejado bajo, con una higuera vieja en la entrada. Allí, en un banco de madera, dormía un hombre anciano, con el rostro vuelto al sol. «Está mejor», dijo ella, señalando al tío sin mirarlo. «Come poco, pero duerme tranquilo. Aquí nadie le exige conversión ni le teme por su nombre». Edward lo observó y asintió en silencio. «¿Dónde vives tú?», preguntó entonces Rebeca. «No tengo lugar fijo. Desde que te fuiste el mundo dejó de tener forma». Ella lo miró por primera vez con ternura, pero no bajó la guardia. «Entonces no has cambiado tanto como crees. Aún hablas como diplomático». Edward esbozó una sonrisa triste. «No vengo con discursos. Vengo a pedirte que construyamos algo lejos de eso, de las órdenes, de los intereses, de las banderas, que plantemos algo que no tenga que defenderse con tratados ni se justifique con mapas». Ella se cruzó de brazos con el cabello movido por la brisa. «¿Y qué quieres plantar? ¿Una nueva vida? ¿Conmigo?» «Sí, pero no como tu dueño, ni como un esposo al que debas ocultarte. Quiero vivir a tu lado, como tú quieras». Rebeca se quedó en silencio. Luego avanzó un paso y con voz baja, firme, le dijo: «Si regresamos, no seré la sombra de una esposa occidental. No seré la mujer tolerada, ni escondida, ni definida por lo que tú representas. Seré tu compañera, tu igual. No acepto menos». Edward no dudó. «Lo sé, por eso estoy aquí». Sus ojos se encontraron y por primera vez no había reproches. Solo una tristeza compartida y la tibia semilla de algo que podía comenzar a florecer. Días después, ambos emprendieron el regreso a Shiraz. No en comitiva ni como delegados, sino como simples viajeros. Llevaban pocas cosas, algunas provisiones, y el silencio como abrigo. A mitad del camino, Rebeca soltó una risa suave al ver a Edward luchar por mantener el equilibrio sobre una mula testaruda. «No tienes talento para las montañas», le dijo sin burla. «Y tú para callarte», replicó él, con una chispa de vida que ella no le había visto en semanas. Llegaron a Shiraz al caer de la tarde. El jardín estaba en ruinas, como una memoria rota. Las fuentes secas, las plantas aplastadas, los muros cubiertos de polvo. Pero entre los escombros aún vivía una rosa, pequeña, de pétalos pálidos, escondida bajo una sombra.
Edward la encontró mientras removía tierra con las manos. «Sobrevivió», murmuró, casi con reverencia. La arrancó con cuidado. Esa noche, en la nueva casa que habían alquilado en las afueras, la colocó en agua. Rebecca la observó en silencio. Entonces él le extendió un pequeño frasco. «Del almizcle que logré extraer de esa flor, para ti». Ella lo tomó entre los dedos. Era liviano, pero sentía que pesaba siglos. «¿Cómo se llama esta flor?», preguntó ella. Edward la miró con ternura. «No lo sé, pero si me permites quiero llamarla hogar». Rebecca no contestó de inmediato. Se acercó a él, rozó su mano y con voz queda dijo: «Entonces esta vez, tal vez sí lo tengamos». Esa noche no hubo confesiones ni promesas eternas. Solo compartieron el silencio. Edward preparó una infusión de flores secas y Rebecca le leyó en voz baja unas líneas de su madre, escritas años atrás. «El retorno no siempre es hacia un lugar, hija. A veces es hacia un rostro». Al día siguiente, partieron juntos hacia la aldea donde vivía el tío. Llevaban tierra fértil, semillas rescatadas y un par de herramientas que Edward no sabía usar, pero insistía en cargar. Establecieron un nuevo hogar cerca de los campos, entre colinas suaves. Rebecca atendía a los enfermos y enseñaba a las niñas a preparar aceites. Edward tallaba frascos de vidrio y cuidaba la tierra. Algunos lo llamaban el extranjero mudo, porque hablaba poco, pero todos sabían que su mirada buscaba siempre a la misma mujer. Y en ese rincón donde nadie exigía banderas, ni cargos, ni linajes, Rebecca encontró lo que tanto había temido desear. Un lugar donde su nombre no era tolerado, sino pronunciado con amor. Donde cada flor que florecía no tenía dueño ni patria, solo raíces y luz. Pasaron más de 40 inviernos desde que Edward y Rebecca regresaron a Shiraz. Las rosas que plantaron en los muros sobrevivieron a sequías, a invasores y a nuevas fronteras dibujadas con tinta extranjera. Pero no fueron solo las flores las que resistieron, fue la elección. Ese pequeño acto de desobediencia íntima que es amar sin permiso, sin nación, sin condición. La casa que construyeron no era grande, pero sus puertas siempre estaban abiertas. Allí nacieron 2 hijos, mezcla de mundos, con los ojos oscuros de Rebecca y la frente despejada de Edward. No llevaron nombres de profetas ni de generales. Llevaron nombres sencillos, como si sus padres quisieran recordarles que la grandeza no está en el ruido, sino en la raíz. Con los años, esa casa también conoció el sonido de risas pequeñas. Nietos que corrían entre los naranjos, que aprendían a leer entre los frascos de bálsamos y las tallas de vidrio. Uno de ellos, el menor, preguntaba siempre por qué su abuelo no tenía uniforme. Edward le respondía con voz temblorosa: «Porque encontré algo que no necesitaba defensa». Rebecca envejeció como había vivido, con dignidad. Sus manos se cubrieron de arrugas, pero su voz nunca perdió la firmeza. A veces, mientras mezclaba aceites o enseñaba a preparar infusiones, le hablaba a sus nietas sobre la tierra que alguna vez soñó su madre. Pero ya no lo hacía con nostalgia, sino con paz, porque entendía que su retorno no fue a Jerusalén, sino a sí misma. El mundo cambió, la ciudad creció, nuevos idiomas se escuchaban en los mercados y nuevas guerras sacudían el mapa. Algunos recordaban a Edward Jennings como el extranjero que se quedó, otros lo olvidaron. Pero nadie olvidó el jardín que levantaron juntos. Ese lugar, aún hoy, sigue dando sombra a quienes no tienen a dónde ir. El príncipe Dariush nunca volvió a aparecer en los registros. Algunos decían que murió en soledad, encerrado en sus palacios. Otros, que viajó hacia el norte para morir en silencio, sin herederos ni homenajes. Pero hubo quien juró haberlo visto una vez, de espaldas, mirando el jardín de Rebecca desde lejos, sin atreverse a entrar. Era una mañana de cielo diáfano, cuando una mujer joven descendió de una camioneta polvorienta en una calle lateral de la antigua ciudad. Llevaba una cámara colgada al cuello, un pañuelo en la cabeza para protegerse del sol y un cuaderno de notas casi lleno. Su acento, aunque suave, delataba que no era de allí. Su nombre era Yael. Venía de Jerusalén. Había recorrido los zocos, fotografiado las cúpulas azules
y probado dulces con sabor a almendra y azafrán. Pero fue en una calle secundaria, donde el ruido del comercio quedaba atrás, que sus pasos se detuvieron. Frente a ella, una casa antigua resistía el tiempo. No tenía puerta ostentosa ni muros altos. Era sencilla, con una fachada color arena y un jardín que brotaba sin control sobre el muro bajo. Jazmines, menta, azucenas y sobre todo, rosas. Rosas de pétalos tenues, casi blancos, que trepaban sin permiso hacia el cielo. Yael se acercó con curiosidad. Apoyó los dedos sobre una piedra caliente del muro y en ese instante, una voz pausada, suave, cargada de años, emergió desde el umbral de la casa. «Si le gustan las rosas, puedo ofrecerle té». Yael se giró. En la puerta, una anciana de cabello blanco recogido en moño bajo sostenía una tetera entre las manos. Vestía con sencillez, una túnica de lino color marfil, un chal azul bordado con flores del mismo jardín que la rodeaba. Sus ojos eran claros, pero oscuros en memoria. Su presencia no imponía, pero detenía el tiempo. «Gracias», respondió la joven. «No quería molestar. La belleza nunca molesta», dijo la anciana. «Pase. El jardín habla mejor si se escucha con la taza en la mano». Yael cruzó el umbral sin saber por qué. Quizás era la calma del lugar, o el aroma, o la manera en que el silencio no se sentía vacío, sino lleno de historias aún no contadas. La anciana la condujo a un patio interior, donde las sombras formaban dibujos entre los arcos bajos y las macetas de barro. A un lado, bajo una pérgola cubierta de glicinas, un hombre de cabello blanco y mirada serena tallaba un frasco de vidrio con las manos arrugadas. No habló, pero alzó la vista y asintió con una sonrisa. Sus dedos parecían conocer cada curva del cristal. «Es mi esposo», dijo la mujer. «Aún cree que cada frasco puede contener algo eterno». Se sentaron. El té era tibio, fragante, mezclado con hojas secas y flores recolectadas del mismo jardín. Yael sacó su cuaderno. «Busco historias», dijo. «Estoy escribiendo sobre mujeres que vivieron entre fronteras, aquellas que fueron extranjeras incluso en su propia tierra. ¿Usted ha vivido aquí siempre?» La anciana no respondió enseguida. Sus ojos se perdieron en algún rincón del jardín. «He vivido donde crecían mis raíces, aunque nadie las reconociera». Yael bajó la voz, sintiendo que lo que venía era más que una respuesta. «¿De dónde es usted?» «De muchas partes», dijo la mujer, sonriendo con dulzura. «Nací cerca del lago de Galilea, en una familia judía que hablaba del retorno no como un viaje físico, sino como una promesa. Me trajeron a Persia siendo joven, y aquí crecí de nuevo». ¿Y él? Él venía de un país donde las palabras construyen imperios. Aprendió, al final, que hay verdades que no caben en tratados. Yael cerró el cuaderno. Su voz tembló un poco. «Vengo de Jerusalén, de ese mapa que todos miran, de esa promesa que aún se discute. Pero a veces siento que no sé lo que busco». La anciana se inclinó. Su mano tocó la de la joven con ternura. «Muchos buscan la tierra prometida en mapas», le dijo. «Yo la encontré en el alma de un hombre». En ese instante, el hombre del frasco levantó la vista, como si hubiera sentido el eco de sus palabras. Sonrió apenas. Después, volvió a su labor, tallando pétalo tras pétalo en el vidrio. El silencio volvió al patio, pero esta vez era otro, más íntimo, más hondo. Yael no hizo más preguntas. Bebió el resto del té, agradeció con una reverencia y se despidió. Antes de cruzar la puerta, miró por última vez aquel jardín. Quiso tomar una fotografía, pero no lo hizo. Algunos paisajes no caben en una imagen. Caminó de regreso al centro de Shiraz con los ojos húmedos. No sabía si escribiría aquella historia, pero sabía que la llevaría consigo. La casa quedó atrás, con sus muros antiguos, su sombra de higuera y sus rosas sin nombre. Dentro, Rebeca acarició la mano de Edward. Él le susurró algo que no se oyó. Ella respondió con una sonrisa. Esa noche, el viento sopló desde las colinas, arrastrando aromas de almizcle, menta y tierra. El mismo viento que, siglos atrás, había traído embajadores, comerciantes
invasores, el mismo que, en algún futuro, llevaría nubes de humo y fuego a ciudades como Isfahán. Pero en ese rincón del mundo aún resistía algo más fuerte que el ruido de las guerras, la persistencia de una vida elegida, construida, cuidada con paciencia. Donde una vez hubo ruinas, hoy crecía un jardín. Donde una vez hubo miedo, hoy se tejían memorias. Y donde una vez hubo humo, hoy crecían flores que no reconocían bandera. Mientras el mundo de hoy se sacude con titulares de guerra, misiles y confrontaciones entre naciones como Irán, Israel y Estados Unidos, como vimos en los recientes y dolorosos eventos de junio del año 2025, esta historia nos recuerda algo esencial. Hubo un tiempo en que los puentes eran posibles, incluso entre mundos enfrentados, y más aún, hubo personas que eligieron el amor por encima de las banderas. Rebecca y Edward no solo desafiaron las normas de su época, sino que sembraron algo más profundo que tratados o alianzas. Sembraron humanidad, ternura, respeto. Nos enseñaron que, incluso en medio de tensiones políticas y culturas opuestas, el alma puede encontrar su hogar en otro ser humano. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿El coraje silencioso de Rebecca? ¿La transformación de Edward? ¿La nostalgia del epílogo? Y si llegaste hasta aquí, te invitamos a escribir en los comentarios la palabra paz. Así sabremos que esta historia te tocó el corazón y que formas parte de esta comunidad que valora los relatos que sanan, inspiran y resisten al paso del tiempo. No olvides explorar otras narraciones similares que te dejo en las tarjetas al final de este video. Cada una de ellas fue creada con el mismo amor por los detalles, por la historia y por los sentimientos que nos unen más allá de las fronteras. Gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte esta historia si crees que alguien más necesita recordarla. Y sobre todo, nunca dejes de creer en el poder de un amor que no reconoce banderas.